Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy desarrollamos el curso de aritmética. El tema es magnitudes proporcionales. Las magnitudes son algunas cosas que se puede medir. Y cuando nos dice proporcionales, es que dos magnitudes podemos comparar. Como cuando uno varía, el otro también varía. Como dos magnitudes A y B, que son proporcionales, al tocar a uno de ellos, el otro también es tocado. Si a aumentamos, la otra magnitud B es capaz de aumentar o disminuir, dependiendo cómo está relacionado, de qué manera es la proporcionalidad entre A y B. Entonces, dicho de lo último, vamos a encontrar dos magnitudes, una que son magnitudes directamente proporcionales y la otra viene a ser las magnitudes inversamente proporcionales. La directa e inversa. ¿Cómo es el caso de las magnitudes directamente proporcionales? Observe lo que está en su ficha. Dice, las magnitudes directamente proporcionales sucede que si al aumentar o disminuir los valores de A, de una magnitud A, los valores correspondientes a B aumentan o disminuyen en la misma proporción. Si tú tienes magnitudes, las magnitudes A y B, si son dos magnitudes directamente proporcionales, va a suceder que si, por ejemplo, si la magnitud A es multiplicado por 2, o sea, se duplica, entonces la magnitud B también se va a sentir influenciado por ese doble. O sea, se multiplica por 2 también. Automáticamente se multiplica por 2. Si la magnitud A lo triplicas, B también se triplicó. O si a la magnitud A sacas la mitad, entonces B también se saca su mitad automáticamente. Son dos magnitudes directamente proporcionales. De tal manera que el cociente de A y B, si son directas, va a ser siempre constante. El cociente, o sea, la división entre A y B, siempre va a ser constante. Entonces, si A es directamente proporcional a B, entonces resulta que A entre B va a ser siempre constante. Muy bien, por ejemplo, acá nos presenta, ¿no es cierto?, un ejemplo. Dice el número de artículos y el precio que se paga por ellos. Son magnitudes directamente proporcionales. Por ejemplo, si un cuaderno te cuesta 5 soles, entonces 3 cuadernos costará 15 soles. Ahora, ¿por qué? Un cuaderno, estoy diciendo ahora 3 cuadernos, estoy triplicando. Entonces, un cuaderno que cuesta 5, su precio también se triplica. 5 por 3, 15. ¿Se da cuenta? Entonces, acá nos presenta un cuadro. Aquí tenemos costo versus número de artículos. Inicialmente tengo 6. Puede ser 6 cuadernos, lo que tú quieras, 6. Y costo 6 soles, ¿no? Y número de artículos 25. 25 borradores, qué sé yo, ¿no? 25 artículos que cuesta 6 soles. Y nos dice pues que si 25 artículos cuesta 6 soles, ¿qué pasa si yo compro 50? Mira, ahí al número de artículos, estoy variando.
Y si te das cuenta, 25 a 50 se multiplicado por 2. O sea, se ha duplicado. Entonces, ¿qué va a pasar con su... En el cuadro estamos viendo que 6 a 12 también se duplicó. ¿Se da cuenta? Automáticamente se siente que es duplicado y obvio todos nos damos cuenta que si 25 cuestan 6, 50 que es su doble, obvio va a costar doble. Ahora, también vemos que si no es 25 artículos, sino 75, veo qué relación hay entre 25 y 75 y es que se ha triplicado. Se ha triplicado. 25 por 3, 75. Entonces, aquí automáticamente voy a ver que también se triplica. Ahí está, se triplica. 6 por 3, 18. O acá, por ejemplo, 6 a 36. ¿Qué ves? 6 a 36 se sextuplica. Entonces 25 tiene que sextuplicarse. Así que 25 por 6, 150. Si tú ves al revés también aquí de 36 a 18, se ha dividido entre 2. ¿Te das cuenta que se ha dividido entre 2? Si ves de este modo, ves que se divide entre 2. Así es que acá 75 a 150 a 75 debo ver como una división. 150 entre 2, 75. Entonces eso es lo que pasa ahora con las magnitudes directamente proporcionales. Cuando a una de las magnitudes duplicas, el otro se duplica. Si a una magnitud divides entre 2, el otro automáticamente se divide entre 2. Los dos van así. Son directos los dos. De tal manera que dije que el cociente siempre será constante. Ahora, mira, si tú divides 6 entre 25, 6 entre 25, cosa que no se puede simplificar, pero queda ahí. Ahora, pero observa 12, esto debe ser igual a 12 sobre 50. Dice que acá dije, ¿no? A entre B es constante. Esta división va a ser constante, o sea, van a ser iguales. Profesor, 12 sobre 50 es igual a 625. Sí, si simplificas mitad, mitad, es lo mismo. Pero también esto es igual a 18 sobre 75. Basta que saque la tercera parte y es 6 sobre 25. Y igual va a pasar con esta expresión de 36, 150. Sexta parte y llegas a la misma fracción inicial. Ahora, la gráfica, se puede graficar esto en un plano cartesiano. La gráfica, como nos indica en la hoja, ¿no es cierto?, va a ser una línea recta. Plano cartesiano, tú puedes elegir la magnitud cualquiera, la horizontal. Por ejemplo, puede ser costo, ubican 6, 12, 18, 36, de tal manera que cada unidad debe ser equidistante. Y en el eje Y, 25, 50, 75, 150. Y si tú haces corresponder los puntos 6, 25, punto, abscisa 50 o abscisa 12, ordenada 50, abscisa 18, ordenada 75 puntos, esos puntos van a estar alineados en línea recta. Si tú trazas, sale una línea recta. ¿Correcto? Muy bien, pasamos a lo que cosa es una magnitud inversamente proporcional. Resulta que en este tipo de magnitudes, cuando tú comparas dos magnitudes A y B, si son inversas, sucede que si a la magnitud A lo duplicas, la magnitud B se hace la mitad. Si a la magnitud A lo triplicas, la magnitud B se hace la tercera parte. O sea, va a lo contrario. Por eso es inversa. Entonces, digo acá, si al aumentar o disminuir los valores de A, origina que los valores correspondientes en B disminuyan. O sea, que a la magnitud A aumentas, B disminuye.
Si a la magnitud A disminuyes, B hace el contrario, aumenta. Inversas. Ejemplo. Nos plantea acá el número de pintores y la cantidad de horas que trabaja. Número de pintores. Ahora, si yo te digo, si un trabajador, un pintor, puede pintar 10 metros cuadrados de pared, un pintor 10 metros cuadrados está contratado para que pinte 10 metros cuadrados. Pero él viene con uno más que es de capacidad igual que él, de eficiencia igual que él. Se trae uno más y los dos empiezan a pintar los 10 metros cuadrados. Pregunto, si uno nada más puede hacerlo, por decir, en 5 horas, pero si empiezan a trabajar dos a pintar esa misma pared, ¿qué cree? ¿Que lo hacen en más tiempo o menos tiempo? Menos. Mira que entonces aumentó el número de trabajadores y el tiempo disminuye. Aumenta el número de trabajadores y el tiempo disminuye. Inversas. Entonces acá claramente nos dice, vamos a plantear acá magnitudes, a ver, que sean A y B. Si A es inversamente proporcional a B, entonces ¿saben, chicos, qué sucede acá? Que A por B es constante. Acá el producto es constante. Veamos este ejemplo. Cantidad de horas, 20. Número de pintores, 4. 4 pintores terminan un trabajo en 20 horas. 4 pintores hacen no sé qué, un trabajo. Bueno, pintar la pared. Y lo hacen en 20 horas. Mira, pero acá vemos de 4 a 8 algo ha pasado. Se duplica. ¿Qué va a pasar entonces si ya no son 4, ahora son 8? Cuando eran 4 hacían en 20 horas, pero ahora que son 8 lo hacen en 10. Entonces tú ves, de 20 a 10, ¿qué pasó? Se dividió entre 2. Sucedió lo contrario. Se multiplicó por 2 y acá se dividió. ¿Se da cuenta? Ahora, por ejemplo de acá, si observas, compara nomás de 8 a 16. ¿Qué ves? De 8 a 16 se duplicó. Entonces, si estoy comparando estos dos, también comparo estos dos acá. ¿Qué ha pasado acá? Tiene que hacer lo contrario. Dividir. Y efectivamente, 10 entre 2, 5. Lo contrario. Y así, entonces, por ejemplo, si ves acá A ver acá. Ahí ya está. 16 a 2. ¿Qué pasó acá? Ya no son 16 pintores, sino solo 2. ¡Wow! 16 pintores hacían en 5 horas. Pero si fueran 2 nada más, seguramente más tiempo emplearía. Pero vamos a ver la relación que hay acá. 16 a 2 se ha dividido entre 8. Claro, 16 entre 8, 2. Se ha dividido entre 8. ¿Qué crees que va a pasar aquí? Si se ha dividido entre 8, acá se va a multiplicar por 8. Por eso es que 5 por 8 sale 40. ¿Se da cuenta? Entonces, estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. O sea, cantidad de horas versus pintores son dos magnitudes inversas.
Así como cuando comparas, por ejemplo, velocidad versus tiempo, pasa lo mismo. Si en un mismo espacio, la misma distancia, tú corres con una velocidad de 5 metros por segundo y llegas en 4 horas, una misma distancia, y llegaste a ese espacio, cubres ese espacio corriendo a 5 metros por segundo en 4 horas, ¿qué pasa si duplicaras tu velocidad? ¿Llegas en más tiempo o menos tiempo? Menos. El mismo espacio en menos tiempo. ¿Se da cuenta? Se duplica la velocidad, se hace la mitad del tiempo. Magnitudes inversamente proporcionales. Muy bien. Ahora, dije que las magnitudes directamente proporcionales, los cocientes son iguales. Pero acá los productos son iguales. Eso significa que 20 por 4 va a ser igual a 10 por 8. Va a ser igual a 5 por 16. Va a ser igual a 40 por 2. Lo digo acá. 20 por 4. Esto siempre va a ser igual a 10 por 8. Va a ser igual a 5 por 16. Va a ser igual a 40 por 2. Así es. Y si observas, esto siempre es constante y son iguales. Son iguales. Muy bien, entonces quedamos aquí. Más adelante tendremos problemas resueltos de este tipo, ¿no? De magnitudes proporcionales directas y magnitudes proporcionales inversas. No se la pierdan, ¿no? La siguiente clase y el video. Nos vemos.